Bueno, hoy día vamos a trabajar un poco un maestro que dialoga. Jesús es el maestro que dialoga con nosotros. Vamos a ver cuántas veces ha dialogado, cuántas veces cómo dialogaba Jesús. No se presenta a él como un gran maestro, sino que lo hace desde la escucha, desde el estar, del ir procesando y digiriendo algunas cosas. Es un compañero de camino que transmite un mensaje a través de la fraternidad o de la sororidad. Tenemos alguna, esta cosita ahí sí. Tenemos en la pedagogía del diálogo, Jesús siempre da el primer paso. ¿Se acuerdan de los peregrinos de Maús? Él siempre busca a los amigos, él nos llama amigos, tenía amigos, a Marta y María, a Lázaro. Pedro también se consideraba entre los amigos de Jesús. Acuérdense que tenía los 12 apóstoles que eran sus amigos preferidos, pero era porque estaban trabajando también con él. Es abierto a los temas, conversa con Nicodemo, con la samaritana, tienen un diálogo, entra en diálogo con ellos. También se da el trabajo de conversar con los judíos, de explicarles ciertas cosas, de aceptarlo, de escuchar, de estar atento, de dar, como decía yo al principio, el primer paso de la escucha. Acepta y pide opiniones. Hace preguntas. ¿Quién me tocó? A los peregrinos de Maús también les pregunta qué van conversando por el camino. Acepta que le den opiniones, que la misma gente que está con él opine de algo que él está hablando. No da soluciones, deja ser. Así como en muchos textos, él dice, mira, podrías hacer esto, pero eres tú el que decide. Te da la opción a tener un diálogo con él. Valora a cada persona. Jesús se da ese trabajo de valorar a las personas. Por ejemplo, admira la fe del centurión, de la mujer cananea, de la hemorroísta. Admira la fe de ellos y lo destaca. Destaca también a los agradecidos. ¿Se acuerdan de los leprosos, de los 10 leprosos que él sanó y uno solo se devuelve a darle la gracia? Bueno, él destaca esa actitud de él. Está valorando también la generosidad, cuando la viuda da lo último que le queda. No le da importancia a las clases sociales. ¿Se acuerdan cuando Zaqueo se subió a un árbol para poder ver a Jesús? Bueno, Jesús aprovecha ese minuto para convertirlo, para ir a cenar con él y convertirlo. Cuando hace todas estas cosas, Jesús nos está enseñando con el ejemplo. Se alegra del éxito de los demás. Cuando él envía a los 72 y llegan tan contentos y llegan vanagloriándose de que hicieron tantas cosas, él también les dice qué rico, qué bueno, pero no es eso de lo que tienen que alegrarse, sino de que hoy día ya fueron reconocidos en el cielo. O sea, al alegrarse igual les da una enseñanza. Siempre él, cuando hace alguna actitud, tiene alguna actitud, va enseñándonos a nosotros con el ejemplo. Eso es lo más importante que tenemos que entender todos nosotros.
¿Qué cosa? La pedagogía activa. Jesús tiene una pedagogía muy activa. Siempre está en movimiento, siempre está enseñándonos con cosas de la vida. Yo, para mí, esta pedagogía activa yo la represento en el hijo pródigo. Creo que primero nos presenta una situación normal de la vida, porque no me digan que nunca han visto que hayan problemas por herencia, pero nos presenta un caso normal. Tengo todo, Dios me dio todo, y lo despilfarro, lo paso bien, me alegro, vivo bien, y después, disculpen, y después de eso, Jesús nos cuenta que hay un padre a la espera, esperando, mirando, buscando, y cuando ve a su hijo corre. O sea, no nos muestra un Dios pasivo, nos muestra un Dios activo, que se mueve, que está con nosotros. Nos vino a comunicar la teoría de Dios, así como dijo Iván ayer, la teoría de Dios no nos vino a comunicar una teoría de Dios, sino que nos vino a comunicar la experiencia de amor del Padre. Y creo que con esta parábola la deja tan clara, porque hay un padre-madre que ama más allá de cualquier circunstancia. En aquel tiempo era muy difícil que un hombre reaccionara de esa forma, un varón, de esa forma de recibir al hijo que prácticamente lo había matado. Pero él, con ese amor maternal en el fondo, recibe a este hijo. Por eso yo les digo que hay un amor de Dios, padre-madre. Estoy en reuniones. Se escucha y se entiende bien, ¿verdad? Sí. Ya, Sí. Gracias. Sí. Bueno, educa para la vida y desde la vida. Aquí tuyo. Tenemos que entender que Jesús nos deja actuar. Deja actuar, o sea, no hace todo por todos, porque para Jesús era muy fácil hacer así y que a lo mejor se hicieran las cosas, pero como decimos por ahí, no era un tipo que hacía magia y aparecían las cosas, sino que deja actuar a la gente, deja que salga y que fluya su creatividad. Por ejemplo, cuando quiere educar a sus apóstoles en cuanto a compartir. Hay un texto que dice que le dice a Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a todos los que están acá? Y Felipe le dice, ni aunque ganáramos todo el oro del mundo, ni aunque ganáramos el salario de un mes, podríamos alimentar a todos. Bueno, detrásito sale Andrés y les dice, bueno, aquí hay un niño que tiene pan y pescado, y a lo mejor podríamos compartir. Y eso es la multiplicación del pan. O sea, deja actuar, deja que haya una creatividad dentro de su equipo. Educa y corrige con el ejemplo. Nos enseña con el ejemplo que con el ejemplo de él nos enseña que el sábado, por ejemplo, es para el hombre, no el hombre para el sábado, que se puede saltar ciertas cosas en pos de la vida. Al sanar a la mujer encorvada, al sanar al de la mano mala en día sábado, o sea, ahí nos está educando y nos corrige de ciertos errores. También nos enseña a evaluar y después a evaluar antes y después. Hay un texto que dice que el rey no va a ir a una guerra sin ¿cómo se llama? Sin precaver todas las situaciones. Entonces, primero va a evaluar si puede ganar o no puede ganar. Y
y después va a actuar. También evaluó con los 72. Acuérdense que les dijo, vámonos al monte y estemos para poder, seguramente él pensaba evaluar lo que habían hecho, para que le contaran todo lo que habían hecho y cómo había sido. Y esa es una forma de evaluar. Nosotros hacemos evaluaciones cuando hacemos alguna actividad. Bueno, Jesús también hace eso y nos enseña a hacer eso. Nos enseña que tenemos que hacer eso. Y también nos enseña que no podemos ser cristianos por ser cristianos, o porque la abuelita era cristiana, o porque la familia todo es cristiano, sino que porque nosotros tenemos que evaluar cuánto me da satisfacción el estar con Jesús y cuánto no. Y ahí yo evalúo qué es lo que me sirve más, qué es lo que yo, con qué parte soy más feliz. Ya, para ese lado va con esto. Bueno, y todas las cosas las orienta hacia Dios. Les dice en un texto en Juan 6, dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Bueno, pero esto no es lo importante. Lo importante es que ustedes hagan la obra de Dios. ¿Y cuál es? Es creer y después comunicarlo. También tenemos que hay crecimientos en la crisis. También nos enseña que las crisis no son solo para decaernos. En ese sentido, Jesús nos enseña a no entusiasmarnos con los éxitos. Cuando regresa a los 72, les dice, ya sí, perfecto, pero ustedes tienen que pensar que fueron reconocidos ante Dios. En el cielo están siendo reconocidos, no aquí. No se sientan, no se vanaglorien aquí, porque lo importante es allá, que Dios los reconozca. También nos pone a prueba. ¿Se acuerdan cuando estuvo en la barca, en la tormenta, en Mateo 8? Él se durmió y después se molesta con ellos porque no tienen fe. Pero esa es una prueba para los apóstoles, porque una pequeña cosita los asusta, los saca del camino. Pero nosotros tenemos que seguir siendo firmes, y eso es ponernos a prueba. No nos pone a prueba con otras cosas, no, nos pone a prueba en la fe. ¿Ya? Los fracasos como advertencia. Yo en esta parte me acordé de la higuera, cuando hay un predio que tiene una higuera y llega el dueño y le dice al cuidador que la corte porque no ha dado frutos, y el cuidador le dice, démosle un año más, mira, yo voy a arreglar la tierra, la voy a abonar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y démosle la última oportunidad. Y yo creo que Dios siempre nos está dando una última oportunidad. Siempre está tratando de abonar la tierra desde alguna parte. Y esa es la forma de irnos educando. Nosotros tenemos que, cuando educamos a los niños, cuando les decimos, cuando estamos haciendo la catequesis, sobre todo más con los jóvenes que con los niños, cuando ellos se sienten fracasados, bueno, siempre hay que darles un empujoncito, siempre hay que decirle, mira esto por este lado, no, mira tú, está bien, ya fallaste en esto, pero mira esto, qué lindo, mira lo que pudiste hacer, mira qué bonito esto otro. A lo mejor no eres bueno en matemática, pero sí eres bueno en español, en castellano, vamos, o en dibujo. O sea, buscarle la parte buena. Los fracasos no se tienen que quedar como fracasos, sino que buscar la parte buena. Y siempre tenemos que abonar esa tierra. Nos lo hace sentirse necesario, sobre todo a los apóstoles. Les dice que tienen que predicar, que tienen que volver a salir. Eso lo vi en Juan 14, 24, perdón. Bueno, persecución y muerte. Los iban a seguir, los iban a juzgar, los iban a criticar, pero Dios tenía algo que nos tenía preparado. ¿Y qué es lo que nos tiene preparado? El Espíritu Santo, la Ruá, nos va a hacer hablar, nos va a hacer decir muchas cosas bonitas, muchas cosas con cuerdas.
Entonces, no, es verdad, vamos a tener mucha persecución. Hoy día también hay muerte de algunos católicos, alguna gente que practica nuestra religión, pero siempre, siempre tenemos que ver que Dios hace algo en ese minuto, que algo pasa. Cuando hay estas muertes masivas que matan en otros países, ¿qué es lo que hace? A nosotros, por lo menos desde aquí, nos hace ponernos en unión y para rezar, para estar con ellos. O sea, siempre hay algo bueno detrás de lo malo. Y bueno, como decimos, no nos deja solo, nos deja el Espíritu Santo y nos deja la Ruá que nos inunda y que nos insta a seguir en este camino. Y ahora tenemos 4 elementos de su pedagogía. Tenemos la pedagogía de la encarnación, que Jesús se hace en todo igual a nosotros, nació de mujer, de una mujer soltera, madre soltera, de un padre adoptivo, tuvo que escapar, salir arrancando, salir al exilio, vivir como migrante, volver a su pueblo y que nadie lo quería, todos decían después, ¿y este por qué está tan loco? Seguramente cuando era muy chico sí lo querían porque era parte del pueblo, pero cuando empieza a hablar ya no lo querían. Entonces esa encarnación que hace Jesús es hacerse igual a nosotros en todo. Nosotros cuando estamos con los niños podemos volver para atrás. Podemos volver para atrás y entender a un niño. No le podemos decir al niño que sea adulto y que entienda lo que nosotros tratamos de decirle. Yo hace poquitos días atrás escuchaba a una cuñada que estaba tratando de educar a su hija y le explicaba cosas desde su altura. Y bueno, al rato después le digo yo, pero tú puedes bajar a la altura de la niña no puede subir a la altura. Tú has vivido lo que la niña vivió, la niña no ha vivido todo lo que has vivido tú. Por lo tanto, tú puedes entenderla. Esa es la pedagogía de la encarnación. O sea, yo me puedo poner en los zapatos del otro. Jesús se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Ese es lo único que no se hace igual a nosotros. ¿Por qué? Porque si nos viene a salvar de él, no podía ser un pecador. Eso sí. Con los adolescentes, cuando nosotros hacemos catequesis de jóvenes, o cuando tratamos con un joven, no sé si hay profesores acá, también es importante que nosotros recordemos cuando fuimos jóvenes, qué era lo que hacíamos, qué era lo que pensábamos, cómo podemos guiar la rabia, la frustración, la pena, que nosotros en algún momento sentimos. Entonces nosotros somos los que nos podemos volver a poner en los zapatos de un joven. Jesús hace la pedagogía del silencio. La pedagogía del silencio. Estuvo años sin hablar, sin que supiéramos de él. Después de los 12 años, estuvimos muchos años sin saber de él. Pero ¿qué es lo que hizo él? No se estuvo quieto. Se educó, creció, miró, vio qué es lo que había, cómo vivía su gente, para después poder, desde lo que él aprendió, enseñar a los demás. Acuérdense, todas esas parábolas, todos los cuentitos que él contaba, todos tienen que ver con la vida. ¿Por qué? Porque él en su minuto, mientras creció, y hay una parte que dice que creció en sabiduría y en estatura. Bueno, él creció en eso, y él estuvo con nosotros. El silencio nos habla del respeto por el tiempo propio, de los demás, nos habla de la preparación interior, nos habla de la contemplación también. De repente nosotros tenemos tanta cosa y no hacemos esta contemplación hacia Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, pensamos y no hacemos silencio
Tenemos primero que hacer un silencio y, como les decía al principio, ver, analizar y después actuar. Cuando trabajamos con los jóvenes, el joven también tiene algo que decirnos, el niño también tiene algo que decirnos. Cuando llegan los papás a la catequesis, vienen con cargas, vienen con cosas, y nosotros no podemos partir al tiro diciéndole, mire, esto, otro, aquí, allá, es que no, que voy a pasar el tema, y no, primero escuchar. Por algo dicen por ahí que Dios nos dio dos oídos y una boca. Entonces tenemos que escucharlos, tenemos que ver qué quieren también, para poder guiar. Es importante la escucha, es muy importante. Primero la mía, primero la mía. Yo tengo que entrar en mí para poder después salir. Yo tengo que hacer un discernimiento, yo tengo que buscar. Cuando me toca hacer la catequesis, yo tengo que primero estudiarlo, verlo, analizarlo. ¿Qué me dice a mí? ¿Por qué me dice esto? ¿Qué quiero saber? Yo primero. Y de ahí yo me puedo explayar hacia los demás. Ahí yo puedo empezar a hablar con los demás. Y ahí puedo hacer esta pedagogía. Ahí puedo yo hacer este cariño hacia los demás. También tenemos la pedagogía de la palabra justa. Jesús no fue de muchas palabras. De hecho, en los evangelios, se cree que Jesús no dijo muchas palabras, que los escritos por de lo que había dicho, pero tampoco fue de tanta palabrería, no nos llenaba con tanta carne, y tenemos que pensar que Él fue la palabra hecha carne. O sea, eso está en la Biblia. No hay que despilfarrar tanta cosa, tanto tecnicismo, porque con eso apabullamos a la gente. Cuando empezamos a usar todos los tecnicismos que hemos ocupado, que conocemos, que hemos estudiado, de repente apabullamos a la gente. Yo creo que hay que tener la palabra justa, el silencio justo. Tenemos que tratar de hacer ese tipo de ejercicio para poder atraer a la gente. Ayer había alguien, yo desde adentro, desde lo malo que me sentía, escuchaba que había alguien que decía, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero, para atraer a la gente, primero tenemos que abrir las puertas. Después tenemos que ser empáticos, ponernos en el zapato del otro. ¿A qué horas les es conveniente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a ello? ¿Qué me pasa a mí cuando yo vengo del trabajo y voy a una reunión? ¿Cómo los recibo? ¿Cómo me reciben a mí cuando yo voy a una reunión? Todo eso, todas estas cosas tenemos que irlas poniendo en práctica para poder atraer a la gente, para poder atraer a los jóvenes. Porque tampoco podemos empezar con los jóvenes a decirles, no, silencio porque nosotros estamos en reunión, y los jóvenes lo que quieren es bailar. Bueno, tengamos la reunión en otro minuto. O sea, ubiquémonos en horarios, pongámonos en otro sector, busquemos soluciones. O sea, la palabra justa. ¿Ya? Y hay un dicho que dice, no aclares porque oscurece. Entre más explicaciones damos, peor es. Como decía, mi mamá decía, no, el que más explica graba la flauta. Bueno, es más o menos lo mismo. Tanta explicación, tanta cosa, apabulla a la gente, la enreda, con tanta cosa que tenemos hoy día, que el internet, que el trabajo, que los hijos, que la nana, que la casa, que todo, y más encima nosotros como catequistas, como acompañantes de esta fe, lo inundamos con cosas de Jesús. Y Jesús fue más simple de lo que nosotros queremos hacer.
Y bueno, por último, la pedagogía de la entrega por el amor. Jesús se entregó por nosotros y entregó la vida, entregó todo por nosotros, entregó todo lo que tenía, porque inclusive tuvo que separarse de su familia porque su familia lo creía loco. Muchas veces a nosotros también nos pasa. Cuando trabajamos en la catequesis, nosotros no podemos decir, pero el puro sábado, ya, 20 minutos antes leo el texto y me voy. No, porque no nos sirve, como les decía, estudiarlo, verlo, qué me dice, porque eso es entregarse por entero. Preparo un power si puedo, preparo un dibujito, preparo unas galletitas y las reparto, unos dulces. Qué rico que te puedan decir eso. Sabes que yo miraba, nosotros entramos 15 minutos antes, 20 minutos antes, ¿para qué? Para saludarnos, para vernos las caras. Qué rico poder vernos. Bueno, eso es lo mismo. Esas mismas cosas debemos hacerlas. Yo me acuerdo que cuando yo hacía catequesis, yo me llevaba un termo con café y no faltaba la que decía, voy a traer un quequito, yo voy a traer una sola cosa. Una traía un queque, la otra traía unos sanguchitos la otra semana, yo llevaba otra cosa. O sea, ¿por qué? Pero una sola cosa. ¿Por qué? Porque los papás vienen del trabajo, los papás y las mamás vienen del trabajo, vienen de estar cansados todo el día, de que los agobien, a lo mejor hasta si eran jefes de ser un jefe pesado, y si eran subalternos de tener un jefe pesado. Entonces, imagínense, y más encima yo los lleno con cosas. ¿No es más rico preguntarle cómo están, qué hicieron, cómo están los niños, qué están haciendo, cómo van? Entregarme a mi catequesis, entregarme a mi curso del colegio, del liceo, entregarme por entero, no hacerlo por hacerlo. Yo siempre digo, el día que yo no me ponga nerviosa para hacer esto o leer en la misa, lo voy a dejar de hacer porque ya lo estoy haciendo automáticamente y no me sirve, no me estoy entregando por entero. Ya. ¿Se ven? ¿Se ven bien? Sí. Perfecto. Sí, Ya, sí. gracias. Bueno, la primera pregunta, vamos a leer el texto, Mateo 15 del 21 al 28. No les voy a decir cuál es para que lo busquen bien. Bueno, y la primera pregunta dice, ¿cuál Disculpe, ¿puede repetir el texto, por favor? Sí, por supuesto, Mateo 15 del 21 al 28. Muchas gracias. No, ¿de qué? Bueno, la pregunta 1 dice, ¿cuál es mi actitud frente a las diversas personas o situaciones de mi vida? Ya, ¿cómo la parte de situaciones está de más? Las diversas personas de mi vida. La parte de situaciones podría estar de más, pero si quieren la ven también. Cuando yo me enfrento a alguien, que según yo no es, cuando me enfrento a un niño, ¿cómo es mi actitud? Cuando yo me acerco a un joven, cuando me acerco a una persona de lesbiana o gay, cuando me acerco a las diferentes personas, ¿cuál es mi actitud? A un rico, cuando me acerco a un rico, o cómo es mi actitud frente a un pobre, a un sacerdote o a un laico. Cuando el sacerdote es diferente. Para mí, ¿cuáles son mis actitudes frente a eso? Esa es la pregunta. Y de acuerdo al texto, la segunda pregunta dice, de acuerdo al texto, ¿cuál fue la actitud de Jesús frente a esta situación, a esa situación vivida? ¿Qué hizo? De todas las que nosotros hemos visto hoy día y que vieron ayer, ¿cuáles son las actitudes que Jesús toma en este texto?